Andrés recibe un emotivo y multitudinario recibimiento de los migrantes de New York y New Jersey. Bien, la visita que hizo Andrés Arauz en New York y New Jersey fue realmente increíble. Hay muchísima gente apoyando, la cual, por sí es cierto, pues ganó la primera vuelta de elecciones de aquí en Estados Unidos y Canadá. Y pues por ello vamos a reflejar este artículo en Consejo Nacional Electoral. La vamos a buscar para ver cómo está. CNE Ecuador. Vamos buscando. Vamos a ver, revisando cómo está. Bien, aquí estamos. Vamos a ver resultados. Y los resultados, pues de manera general, 32.72% de votantes para el candidato Andrés Arauz. Pero específicamente lo que vamos a ver aquí es entre Estados Unidos y Canadá. Ahí está. Estados Unidos y Canadá son 36.1% de votantes que adquirió el candidato a la presidencia Andrés Arauz. Bien, regresamos a la página donde estuvimos. Bien. La grandiosa cita entre Andrés Arauz, candidato ganador de la primera vuelta electoral, con la colonia de migrantes en Estados Unidos y Canadá, fue organizado con el apoyo de diferentes movimientos y organizaciones de migrantes ecuatorianos, quienes respaldan al binomio de la esperanza y a la revolución ciudadana. Desde 2008, que en la Constitución se hizo cambios y aprobó para que, como los ecuatorianos que residimos acá en extranjero, podamos tener un representante, un asambleísta aquí en Estados Unidos y Canadá, pues se empezaron a crear más organizaciones comunitarias de migrantes ecuatorianos acá. Y por ello, pues como aquí mencionan, que fue organizado de los migrantes ecuatorianos, quienes respaldan el binomio de la esperanza y la revolución ciudadana, de varios movimientos, de distintos movimientos. En un ambiente de hermandad y positivismo, la cita se desarrolló en el Robert Trade Hotel de Newark, donde acudieron decenas de compatriotas que viven en la área triestatal, además de líderes comunitarios y empresarios ecuatorianos residentes en Nueva York y New Jersey. Tenemos otra fotografía aquí que se ve una gran multitud de personas al fondo. Bueno, dice: allí el candidato triunfador en la primera vuelta, Andrés Arauz, agradeció a los compatriotas por la contundente votación recibida en los Estados Unidos durante la primera vuelta. Llamó a todos a la unidad para recuperar la patria e instó a no creer en la campaña sucia. Gracias por hacerme vivir nuestro primer acto de la campaña luego del triunfo contundente en la primera vuelta. Mientras otros se pelean robándose los votos los unos a los otros, nosotros estamos aquí celebrando, enfatizó. Y pues realmente así fue. Aquellas personas que están apoyando por el Lazo y aquellas personas que están apoyando por el movimiento Pachacuti, realmente sí están muy preocupados al saber que hay una incertidumbre de que pues, realmente quién es que va a ir a la segunda vuelta. Porque se acordarán ustedes, el domingo, día de las elecciones del 7
febrero, pues en los primeros conteos rápidos de votos, pues el candidato de Yacu Pérez configuraba como el candidato que iba a ir a la segunda vuelta con el candidato Andrés Arauz, que pues, obtuvo mayor cantidad de votos, de votantes. Pero al pasar de días, a los 3 días, es decir, tomaron un largo tiempo de que se revirtió esos resultados al candidato Guillermo Lasso, quien configuraba como quien iba a la segunda vuelta. Y pues luego entran en una disputa hasta que llegaron a un acuerdo de que se haría un reconteo de votos de 100% en Guayas y un 50% en otras provincias, y por lo cual por el momento pues todavía es incierto, no se sabe realmente quién se va a ir a la segunda vuelta con Andrés Arauz. Bien, continuamos. El espacio sirvió para que los migrantes compartan en primera persona junto al candidato del progresismo las expectativas que tienen y sus preocupaciones por la situación actual del país, cuya economía ha sido destruida por Lenín Moreno, provocando desempleo y nuevamente obligando a muchos a migrar. Desde hace 4 años para acá, hay cientos de ecuatorianos, paisanos y vecinos que nosotros conocemos, sí han migrado a este país. Se aumentó la migración de lo que no se había visto durante la época de administración de expresidente Rafael Correa. Realmente se calmó la migración desde aquellos años de 99, desde 96 hasta los 2005, 2006, que realmente salían en grandes cantidades de personas por mar, por tierra, por aire, donde muchas personas también perdieron la vida en esa trayectoria de cruzar en barcos de manera ilegal por el mar, donde hubo una cierta cantidad de personas que se naufragó con un barco que realmente pues tenía sobrepeso de personas, ¿no? Entonces, desde entonces optaron buscar otros caminos. La gente seguían viniendo por tierra, por aire, pero eso se había mantenido bajo los números de migrantes ecuatorianos desde que entró este expresidente Rafael Correa hasta que empezó este gobierno de Moreno, donde pues las cosas se cambiaron. Y sí, últimamente hay mucha gente pues que está viajando y viniendo, en especial en estos momentos de crisis económica, más que todo con la pandemia de COVID-19, que pues realmente está arrasando al país, así como otras partes del mundo. Continuamos. Vemos desde afuera la muy penosa realidad de nuestro país e indigna el trato que los migrantes recibimos del gobierno actual, señaló Víctor Salazar, oriundo de Quito. Tenemos todas esperanzas de que Andrés Arauz va a cambiar las cosas y nos va a devolver la dignidad, y vamos a seguir que no estamos desamparados, agregó Edith Paula de Tungurahua. Ambos coinciden que el candidato por la Alianza Unión por la Esperanza es la persona adecuada para dirigir el destino de la patria por el bien común. Arauz se identifica con la comunidad ecuatoriana residentes en el extranjero porque él también fue inmigrante y sabe lo que significa serlo. Aplaudo esa energía inmensa que ustedes tienen para sacar adelante a su país, en la misma energía en la que yo tengo para entregarlas al servicio de nuestra nación, expresó palabras de Andrés Arauz. Les propuso que trabajará en política de seguridad social para que los años trabajados por los migrantes en un lugar sean contabilizados en otro país. Para la jubilación en materia de educación, manifestó que reactivará el programa de becas que también beneficiará a los migrantes, y sobre justicia aseguró que en su gobierno
se va a retomar los convenios con la Defensoría del Pueblo para brindar asistencia legal a nuestros compatriotas en el extranjero. Sobre el cierre de varios consulados, el candidato triunfador en primera vuelta se solidarizó con los compatriotas y lamentó este atropello. Los últimos años hemos vivido una conducta de desprecio a los migrantes y una falta de voluntad política para apoyarlos. Recuperaremos los consulados, daremos asistencia a nuestros compatriotas. En el exterior tendrán apoyo en un gobierno humano. Sobre la campaña sucia en contra manifestó que hay que superar el odio a no estigmatizar una posición política. Es el momento de anteponer lo colectivo sobre lo individual y vamos a lograr esa victoria porque el pueblo tiene conciencia histórica colectiva dentro y fuera de sus fronteras. En cuanto a los consulares, servicios de los cierres de servicios consulares, pues en algunos estados donde cerraron, cuando el gobierno de Moreno empezó su periodo, muchos de los beneficios que existían en estos lugares fue cancelado. Incluso quitaron el número de personal que atendían en los consulares. Entonces, realmente el pueblo o los ecuatorianos que residen en extranjero, pues como dicen los testimonios, volvieron a quedar desamparados. Y esperamos que pues nuevamente, si realmente el candidato pues, Andrés Arauz vuelve a reactivar en caso de que llegara a la presidencia. Los migrantes con clave esencial para el fortalecimiento de la dolarización. Nueva York y Nueva Jersey concentran la mayor comunidad ecuatoriana con el menos de 300,000 compatriotas residiendo en ambos estados. La mayoría de ellos abandonaron el país tras el feriado bancario de 1999, que sumió al Ecuador en una profunda crisis económica. Son aquellos años que cuando todos, de lugares donde nosotros venimos, había compatriotas, vecinos, personas que todos los días salían 3, 4, 5 personas. Realmente fue un momento de crisis económico por el feriado bancario, donde había personas que tenían ahorros en los bancos, no podían retirar a pesar de que tenían un ahorro. Los bancos cerrados, las escuelas y colegios en paros, en huelga de hambre, los maestros, los médicos, los apagones diarios. Entonces realmente son momentos que se vivió y la consecuencia, el resultado fue que la gran cantidad de ecuatorianos tuvimos que salir del país en busca de un día mejor, un futuro mejor. Y eso es lo que no quisiéramos nosotros como ecuatorianos que residimos fuera del país, que vuelva a llegar a ese punto, donde privatizaron empresas del Estado, donde privatizaron todo lo que se podía, donde realmente acaparan los grandes banqueros, los que influyen en la política como los de derecha,
hasta que el país se sume en un crisis de lo que en este momento están viviendo también, ¿no? Aparte, a más de lo que con lo que sucede hoy en día con el sistema de salud por cuestión de pandemia. El candidato de Esperanza sostuvo que para sostener la dolarización y ser consecuentes con el esfuerzo de nuestros compatriotas en el exterior, necesitamos que entren más divisas al país. Lo haremos fortaleciendo el intercambio comercial con nuestros socios y el más importante es Estados Unidos. Por su lado, migrantes manifestaron su deseo de aportar y crear negocios y nuevas fuentes de empleo en el territorio. Juan Pablo Paredes, ingeniero civil y empresario, manifestó: no nos vean como remesas, véannos como un potencial profesional listos para invertir en nuestro país. Esto es precisamente real, muy cierto. Aquellas personas que en un tiempo que viajaron, aquellas personas que pudieron seguir estudiando, aquellas personas que tuvieron hijos aquí, estudiaron y tienen un potencial, son personas profesionales con títulos, con nueva forma de ver, nueva visión de mejorar al país, para aportar con algo, con ideas, pensamientos nuevos. Pero pues las personas, aquellas quienes quieren atrincherar, como los banqueros oportunistas, mientras el pueblo no se despierta, no los frena, creo que el país seguirá sumido como está, hasta que un día el pueblo realmente se recapacite y se levante, y que tengamos un gobierno que realmente vaya a gobernar para el pueblo. Esperemos que nosotros como ecuatorianos, fuera y dentro del país, empecemos a concientizarnos. Cuando entreguemos nuestros votos, cuando depositamos nuestros votos, hagamos con conciencia, sepamos por qué estamos votando y para quién. No simplemente por fanatismo, no porque tal candidato habla bonito, tal candidato es hermoso, guapo, etc. Es lo que realmente sucedía antes y sigue sucediendo esto. La manipulación, falsas noticias, una manera de lavar las mentes a aquellas personas que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a la internet. Es tan fácil, tan sencillo de crear noticias falsas y hacerle creer y tener divididos como sociedad, como pueblo. Como en algunos otros videos habíamos dicho, ¿cómo puede ser posible en un Ecuador tan pequeño, de 13 millones o poco más de 13 millones de habitantes que pueden sufragar, tengamos 16 candidatos para la presidencia? Y como ecuatorianos tengamos que dar dinero a 16 candidatos para que manden a la basura todo lo que imprimen, papeletas, todo lo que realizan para promocionarse. Realmente es basura lo que se hace. Algo increíble. Mientras más candidatos, lo que hace es dividir al pueblo, dividir la sociedad, dividir a la gente, incluso dividir entre familias. Porque de tantas opciones, de tantos candidatos, de tantos colores, de tantos sabores, lo único que se hace es dividir.
Y eso es una obra hecha por grandes corporaciones para mantener sumido al país, siempre solamente que consuman lo que ellos venden. Y un país de supuestamente potencia mundial como los Estados Unidos, que tiene más de 350 millones de habitantes. Más de 350 millones de habitantes tienen dos opciones. Dos: demócratas o republicanos. Si no eres demócrata, eres republicano. Si no eres republicano, eres demócrata. O por ninguno de los dos, simplemente no lo votan. Dos candidatos, dos partidos. Y eso hace que haya dos bandos, pero unidos. Pero en un país nuestro, tan pequeñito, 16 candidatos, nos tienen realmente separados del país. Bien, aquí los dejo. Hasta pronto. Chao, chao. Voces de Inmigrantes.